En un pueblo pobre, una madre negra soltera luchaba por sobrevivir cada día, cargando sobre su espalda a su hijo frágil y desconsolado. Una tarde fría, inesperadamente se encontró con un anciano perdido, hambriento, débil y sin nada más que un par de calcetines rotos. Aunque ya no le quedaba casi nada, lo acogió en su casa con silenciosa compasión. Lo que ella no sabía era que el hombre era un rico multimillonario y que su simple acto de bondad cambiaría todas sus vidas para siempre. Era el tipo de ciudad que la gente olvidaba. Un lugar donde el otoño no era dorado ni romántico, sino quebradizo y gris. Las aceras agrietadas de Willows estaban llenas de hojas secas, colillas de cigarrillos y folletos viejos que se curvaban como manos cansadas. El cielo estaba bajo y cargado de nubes que no habían llorado en días. Las farolas de la calle parpadeaban, incluso a la luz del día, no por encanto sino por descuido. La gente se mudó aquí rápidamente, no porque estuviera ocupada, sino porque no quería verse sorprendida mirando el sufrimiento, la pobreza, a la gente que no encajaba. Esa tarde en particular, una mujer pasó junto a la tienda de la esquina, apretando más fuerte su bolso cuando vio a Grace. Un hombre que salía del restaurante echó un vistazo y se bajó de la acera, prefiriendo el charco antes que la proximidad. Un adolescente en la gasolinera escupió cerca de sus pies. Nadie lo dijo en voz alta, pero estaba claro que ella no pertenecía allí. Ni ella, ni su piel, ni su hijo. Grace tenía 32 años, aunque sobre sus hombros pesaban años mucho más. Su cabello, corto y en rizos apretados, estaba atado detrás de una fina bufanda. Sus jeans estaban desgastados hasta las rodillas y su abrigo tenía parches que había cosido a mano. Se movía con un propósito, pero había fatiga en su forma de respirar, como si cada inhalación tuviera que atravesar capas de decepción. En su espalda, sostenido en un cabestrillo de tela, estaba Maike, su hijo de 8 años. Era pequeño para su edad, sus mejillas un poco pálidas y sus brazos demasiado delgados. Parpadeó lentamente, con la cabeza apoyada en su cuello y la respiración superficial pero constante. Maike había nacido con un problema en el corazón, de esos que le impedían correr, jugar y crecer como debía. Grace nunca lo abandonó. Ella no pudo. No tenía fuerzas para seguir el ritmo de los otros niños. Así, ella lo llevó siempre consigo a través de filas de trabajo, bancos de alimentos, clínicas, y ahora a través de este pueblo desinteresado, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlos a durar un día más. Los habían rechazado nuevamente, esta vez por un servicio de limpieza que no contrataba chicas de color, a pesar de que el cartel decía "se busca ayuda". El gerente no se inmutó al decirlo, ni siquiera bajó la voz. Grace simplemente asintió y se alejó, demasiado cansada para protestar, demasiado orgullosa para rogar. Ella se sentó en un banco de autobús afuera de una farmacia abandonada, ajustando suavemente la posición de Maike para que su peso no presionara su cadera dolorida. Se movió pero no se despertó. Los ojos de Grace recorrieron la calle, no en busca de peligro, sino de señales de bondad. No encontró a nadie, pero luego se fijó en él. Un hombre mayor, quizás de unos 60 años, aunque la vida había tallado líneas profundas en su rostro, lo que hacía difícil decirlo. Llevaba un abrigo de lana, arrugado y polvoriento, pero abotonado hasta arriba como quien aún recordaba la dignidad. Sus pantalones eran demasiado grandes en la cintura y estaban sujetos con una cuerda. Pero fueron sus pies los que le quitaron el aliento. Llevaba calcetines, solo calcetines, rotos, desgastados, manchados de sangre vieja y suciedad nueva. Caminaba sin zapatos, dando vueltas a la misma cuadra una y otra vez como un hombre que persigue algo que ha olvidado. La gente pasaba a su lado y miraba hacia otro lado. Una mujer en el cruce de peatones arrugó la nariz. Un empleado dentro de la tienda de conveniencia se inclinó para cerrar la puerta cuando se acercó. Un niño señaló y fue regañado. Nadie le habló. Nadie preguntó. Grace lo vio tropezar ligeramente al doblar la esquina. Sus rodillas se doblaron solo por un segundo. Ella miró a Maike y luego volvió a mirar al hombre. Le dolían los pies y tenía el estómago apretado por el hambre. No tenía trabajo y no le quedaba comida en casa, excepto quizá medio paquete de arroz seco. Aún así, ella se puso de pie.
Ella atrajo a Maike suavemente hacia sí, apretando la manta alrededor de sus hombros. Las piernas le gritaban por haber caminado toda la mañana, pero de todos modos cruzó la calle, interponiéndose en el camino del hombre que no tenía a dónde ir. «Señor», preguntó suavemente, deteniéndose justo frente a él. El hombre parpadeó. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. Sus ojos estaban nublados y distantes. Él miró más allá de ella, a su alrededor, a través de ella. Grace extendió la mano, no para tocarlos, sino para estabilizar el espacio entre ellos. «¿Estás bien?». Parpadeó de nuevo. «No lo sé», dijo. Su voz estaba quebrada como si no la hubiera usado en días. Eso fue suficiente. Se giró hacia su parte de la ciudad, con pasos lentos y deliberados. «Ven conmigo», dijo ella. Él dudó, pero ella esperó. Al final, sus pies lo siguieron. Y así caminaron los tres, una madre exhausta, un niño enfermo y un extraño con nada más que calcetines en los pies, hacia la casa más pequeña de la calle más pobre. La casa no era realmente una casa, sino más bien una estructura que había renunciado a ser otra cosa. Una mezcla de madera vieja, láminas de plástico y revestimiento que alguna vez podría haber sido azul. El viento se abría paso a través de las costuras sin pedir permiso, y la única puerta real era una losa de madera contrachapada que Grace había cerrado con bisagras oxidadas, pero era suya. Era de ellos. Ella condujo al anciano a través del frente, teniendo cuidado de moverse lentamente para que él pudiera seguirla. No dijo mucho. Parecía olvidar porque caminaba a mitad de cada paso, como si cada momento le exigiera volver a aprender a existir. Grace seguía mirando por encima del hombro, no para comprobar si él todavía estaba detrás de ella. Ella podía oír el arrastre de sus pies, pero para asegurarse de que dentro el aire estaba quieto y frío. La luz era suave y amarilla, y provenía de una lámpara que parpadeaba de vez en cuando el cable se alejaba demasiado de la conexión de la batería. Ella bajó a Maike con cuidado sobre la destartalada mesa junto a la pared. Parpadeó, despierto ahora, pero tranquilo, sus delgados dedos agarrando el borde de la madera. Grace se volvió hacia el anciano. «Puedes sentarte», dijo, señalando con la cabeza la única silla que aún tenía las 4 patas firmes. Dudó, mirándolo como si no le resultara familiar. Luego, lentamente, se agachó. Le temblaban las manos apoyadas en el regazo. Miró a su alrededor, con la mirada recorriendo la habitación, sin juzgar, simplemente perdido. Ella se arrodilló junto a la caja cerca de la pared donde guardaba la ropa más limpia. Casi todo lo que había allí eran micas, camisas raídas y un par de pantalones decentes. En el fondo había un paquete de tela desigual, retales que había cosido el invierno pasado para formar algo parecido a unos calcetines enormes. Los recogió, pasó el pulgar por las costuras y se levantó. «Sé que no son gran cosa», dijo con suavidad, agachándose frente a él. «Pero son más cálidos que los que tienes». Se agachó y con cuidado le quitó los calcetines sucios, rígidos por la mugre y la humedad. La piel debajo estaba agrietada y roja. Intentó no reaccionar, no porque no le importara, sino porque la compasión puede resultar cruel cuando se manifiesta de forma demasiado evidente. Se puso los calcetines de retazos encima. Se puso de pie y se envolvió las piernas con la manta hecha jirones del sofá. La miró, parpadeando lentamente como si ella acabara de hacer algo que no esperaba que otro ser humano hiciera en años. Movió los labios. Intentó hablar, pero no le salió nada. Ella asintió como diciendo, «Está bien. No tienes que hacerlo». La voz de Maike, tranquila y ronca, rompió el silencio. «¿Tiene hambre, señor?». El anciano miró al niño, luego a Grace, y asintió. Grace se quedó de pie, frotándose las palmas de las manos en los vaqueros, y se dirigió a la cocina improvisada del rincón. En realidad, solo era un quemador de propano sobre una estructura metálica junto a un estante de latas recuperadas y un saco de arroz viejo. Hizo inventario sin palabras. Media cebolla, una zanahoria tierna, un puñado de arroz, 3 rebanadas de salchicha seca que apenas contaban como carne, y agua, por supuesto. Trabajó en silencio,
cortando lo que necesitaba cortar, removiendo con cuidado, de espaldas a la habitación, pero con las orejas pegadas. Detrás de ella, el anciano tosía suavemente de vez en cuando. Maike hacía demasiadas preguntas, como siempre hacía con los desconocidos. ¿Cómo te llamas? ¿Te gusta la sopa? ¿Te duelen las rodillas? Eres como el abuelo, pero no realmente. Grace sonrió para sí misma al oírlo hablar. Cuando Maike hacía preguntas, significaba que su pecho no estaba. Le dolía muchísimo. La sopa tardó 20 minutos. La sirvió en la taza más grande que tenían y se la llevó al anciano. Ten cuidado, dijo. Está caliente. Él la tomó con ambas manos, temblorosas al principio, luego más estables a medida que el calor se filtraba en sus dedos. Bebió despacio, como si cada sorbo lo sorprendiera. A mitad de la comida, el color empezó a volver a sus mejillas. Apenas un atisbo, como si alguien dibujara con el pastel más claro. Grace se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, observándolo, no como una enfermera o una cuidadora, sino como una mujer que intentaba comprender. Esa noche, cuando llegó la hora de dormir, se acercó a la pequeña camilla del rincón. Las tablas crujieron incluso bajo su ligero peso. Apiló cojines viejos encima, extendió la manta más fina que tenían, la más abrigada que pudieron. «Puedes dormir aquí», dijo en voz baja. Él lo miró como si fuera demasiado, pero no protestó. Levantó a Maike de la mesa, lo envolvió en sus brazos y se acostó. En el sofá roto que se hundía en el centro como una sonrisa triste. Maike se recostó en su regazo. Ella los cubrió con una manta, con una mano apoyada en su espalda, sintiendo su respiración entrecortada. Miró al techo, escuchó el sonido del viento arrastrándose por las grietas, escuchó la respiración tranquila del anciano desde la esquina, las que finalmente sonaban firmes. Pensó en la sopa, los calcetines, la ridiculez de lo que acababa de hacer. Lo había dado todo, literalmente todo, dejada en la casa a un hombre que no conocía. Pero de alguna manera, por primera vez en semanas, la habitación se sentía llena. No de comida, no de calor, sino de algo que casi se sentía como dignidad. Susurró en el cabello de Maike, no realmente a él, solo al silencio. Tal vez eso era lo que más importaba. La mañana llegó tranquila como siempre en el límite de Willow's End. Una luz tenue se filtraba a través de las tablillas rotas y los agujeros en el techo remendado. El aire aún húmedo por el frío. Grace fue la primera en moverse, con la espalda dolorida. Tenía el cuello rígido tras una noche medio sentada, medio acunando a Maike. El niño se había movido mientras dormía, su pequeña mano ahora descansaba suavemente sobre su pecho. Miró el reloj que tenían en la jaula junto a la ventana, que seguía haciendo tic-tac, aún con una hora de adelanto. Sonrió levemente ante eso, un pequeño consuelo en una vida llena de verdades torcidas. Se giró hacia la cuna del rincón, vacía. La manta estaba doblada con pulcritud. Los calcetines de retazos habían desaparecido. El hombre se había ido. Un nudo de frío se le apretó en el pecho. Se incorporó, bajando a Maike de su regazo y colocándolo en el cojín del sofá. Sus pies tocaron el suelo desnudo con un golpe seco. «Maike», susurró. Él no se movió. Presionó suavemente la palma de su mano contra su pecho, contando sus latidos. Más lentos de lo normal, pero constantes. Suficiente. Se levantó, se puso las botas sin calcetines y cogió la vieja chaqueta vaquera que siempre colgaba junto a la puerta. Su mente corría. ¿A dónde iría? ¿Cuánto tiempo hacía que se había ido? ¿Estaría confundido de nuevo? ¿Perdida? Una ráfaga de viento fuerte golpeó la puerta al abrirla. El viento matutino se deslizaba bajo su cuello como una advertencia. La calle estaba casi vacía. Unos niños arrastraban sus mochilas hacia la escuela colina abajo. Un hombre regaba su acera agrietada, no para limpiarla, solo para mantener las manos ocupadas. Ni rastro del anciano. Caminó rápido, observando las intersecciones, el callejón detrás del taller mecánico, la parada de autobús donde se habían sentado el día anterior. Nada. Nadie, preguntó en la gasolinera. El empleado,
Un hombre de unos 40 años con mirada suspicaz y barriga cervecera, se encogió de hombros. ¿Te refieres al viejo borracho y los calcetines? ¿No lo has visto hoy? La forma en que lo dijo le dolió, como si el hombre no le importara, como si Grace no lo hubiera traído a su casa, como si lo hubiera alimentado con lo último que les quedaba, como si no le hubiera ofrecido calor cuando nadie más lo hacía. Preguntó a algunas personas más, pero las respuestas fueron las mismas. Escaleras vacías, gestos de desdén. Una mujer incluso se burló. Ustedes, que siempre acogen a perros callejeros, quizá deberían empezar a preocuparse por su propio hijo. Grace no respondió. Simplemente se dio la vuelta y siguió caminando. Para cuando regresó a casa, le dolían los pies y tenía la garganta seca por el aire frío. Maike ya estaba despierto, acurrucado en el sofá con el viejo libro de dibujos de animales que le gustaba fingir que sabía leer. Levantó la vista. ¿Vuelve? Grace intentó mantener la voz serena. No, ya lo sabes, cariño. Ese día transcurrió despacio. Limpió el poco desorden que quedaba, recalentó agua para preparar un té suave y mordisqueó los bordes del pan viejo que guardaba envuelto en tela. Maike estaba callado, observándola más de lo habitual. No pidió comida, no pidió salir, como si percibiera el extraño vacío en la habitación, como si algo importante se hubiera esfumado en la noche. No fue hasta bien entrada la tarde, justo cuando el sol se ponía tras los tejados y el frío arreciaba, que ocurrió. Un golpe, no a la puerta, sino a la ventana trasera. Grace se giró rápidamente, sin estar segura de haberlo oído siquiera. Luego, otro golpe. Se acercó con cautela, apartó la cortina. Él estaba allí, de pie detrás de la casa, cerca del pequeño terreno cercado donde no crecía nada. Solo que esta vez no estaba solo. Dos hombres estaban a su lado, ambos con trajes a medida, uno con un abrigo doblado, el otro un teléfono. El anciano, su anciano, estaba más erguido ahora, todavía envuelto en la misma manta, pero algo en su rostro había cambiado. Salió corriendo descalza, olvidando sus zapatos con las prisas. ¿Dónde estabas?, preguntó, y las palabras le salieron atropelladamente. Creí que te buscábamos. Lo siento, dijo con voz más clara y firme. No sabía quién era. Ella lo miró fijamente, parpadeando. ¿Qué quieres decir? Levantó la mano lenta y deliberadamente y se la puso en el pecho. Harley Gison, dijo, como si el nombre acabara de volver a él. Lo recordé esta mañana. Vi el cartel en la calle. Ellison y compañía. Algo me desató. Grace no habló. No sabía qué decir. El hombre de traje a su lado se aclaró la garganta. La familia del señor Ellison lo ha estado buscando. Lleva 3 días desaparecido. Se alejó de la urbanización. Alzheimer en fase inicial. No es la primera vez, pero es lo más lejos que ha ido. Harold la miró de nuevo, con los ojos repentinamente húmedos. Ayer no sabía mi nombre. No sabía que tenía. Pero sabía que tenía frío. Sabía que tenía hambre. Y sabía que cuando me mirabas, no veías basura. Sintió algo retorcerse en su pecho, agudo y confuso. Gratitud, conmoción, miedo de no volver a verlo. Todo se confundía en algo indescriptible. Me fui antes de que saliera el sol, continuó, porque pensé que necesitaba ir a casa. Pero tan pronto como llegué allí, ya no me sentí como en casa en absoluto. Parecía mármol y espacio y silencio. Ese lugar tiene candelabros, Grace, pero no hay nadie que le dé sopa a un extraño. Su nombre en su boca la sobresaltó. Debe haberle preguntado a alguien. ¿Recordado? Metió la mano en su abrigo y sacó algo. Sus calcetines remendados, doblados, limpios. Les dije que no los lavaran, dijo en voz baja. Me mantuvieron caliente. Me recordaron lo que importaba. Grace permaneció allí, con los brazos alrededor de sí misma, sin estar segura de en qué mundo había entrado. Ella miró a los hombres que estaban detrás de él, luego a Harold nuevamente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pero Harold solo sonrió. No estoy seguro todavía, dijo, pero sé dónde quiero empezar.
El sol ya había desaparecido hacía rato cuando Grace cerró la puerta para pasar la noche. Afuera, el viento gemía a través de los cables eléctricos, haciendo vibrar los paneles sueltos del techo como siempre lo hacía cuando el frío penetraba profundamente. Dentro, el aire estaba quieto y tenue, iluminado únicamente por la linterna parpadeante, equilibrada sobre una caja cerca del sofá. Maike se había quedado dormido, acurrucado bajo la colcha de segunda mano, con una pequeña mano todavía aferrada a la esquina como si fuera su ancla en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Grace estaba sentada en silencio, con una taza de agua caliente desportillada entre las palmas de las manos, mirando el vapor y dejando que sus pensamientos giraran sin cesar como polillas alrededor de una bombilla. Harold Ellison. Incluso ahora, el nombre no parecía real en su boca. Esa mañana, se fue a la cama pensando que había ofrecido ayuda a un hombre que apenas podía mantener su mente. Ella se despertó y descubrió que él se había aferrado a mucho más que eso. Un nombre, un legado, una vida tan lejana a la suya que parecía una historia que alguien más había inventado. Pero él había regresado no para presumir, no para darle las gracias y desaparecer tras unas cortinas de terciopelo, sino para pronunciar su nombre, para devolverle sus calcetines remendados como si significaran más que todos los trajes de su armario. Ella había visto la sinceridad en sus ojos, el dolor, la soledad. Horas después aún no había regresado. Y una parte de ella se preguntó si tal vez ese breve momento había sido todo lo que se suponía que debía ser. Una conexión extraña y fugaz en un mundo al que le gustaba mantener a las personas en su lugar. Extendió la mano para apagar la linterna, lista para entregarse a la oscuridad cuando alguien llamó a la puerta. Ni una sola vez, ni con prisa. 3 golpes firmes medidos intencionalmente. Su corazón saltó. No estaba acostumbrada a recibir visitas, especialmente después del anochecer. Por un horrible momento, pensó que alguien podría estar allí para llevarse a Maike. Su mente dio vueltas en viejos recuerdos. Médicos, enfermeras y gente que le preguntaba si estaba preparada para criar a un niño con tan poco que dar. Ella se puso de pie, se movió silenciosamente por el piso crujiente y miró a través del pequeño espacio en la cortina. Faros delanteros. Un coche negro aparcado justo al lado del camino de grava. Una figura parada sola en el porche. Alto todavía. Ella abrió la puerta. Allí estaba él. Harold. Pero no la versión del día anterior. No el hombre de mejillas hundidas y envuelto en una manta como una armadura. Este hombre llevaba un abrigo oscuro, perfectamente abotonado, con una bufanda metida en el cuello. Su rostro estaba recién afeitado, y aunque la edad todavía se le notaba en los huesos, se comportaba como alguien que había encontrado de nuevo su equilibrio. «Buenas noches», dijo en voz baja. Retrocedió sin decir palabra y entró como quien vuelve a casa. No porque fuera suya, sino porque se sentía segura. Miró a su alrededor, escudriñando las sombras, los rincones, los pequeños fragmentos de vida esparcidos entre los muebles desgastados y las cajas. Sonrió. Aún cálido, murmuró, más para sí mismo que para ella. Grace cerró la puerta tras él y se cruzó de brazos, sin saber qué hacer con todas las preguntas que bullían en su pecho. Él la miró, con esa misma dulzura en los ojos. No pretendía desaparecer así, dijo. Estaba abrumada. Sabía que tenía que volver, pero en cuanto crucé esas grandes puertas de cristal, quise darme la vuelta y correr. Ella ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Se acercó, con la voz tranquila pero firme, porque necesitaba recordar quién era, comprender lo que había perdido. Había estado rodeada de riqueza durante tanto tiempo que olvidé lo que significaba ser vista. Realmente vista. ¿Y tú? No viste a nombre o cuenta bancaria. Viste a un hombre con los pies fríos y ojos hambrientos. Me diste algo que no había tenido en años. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. Era solo sopa. No, dijo, era dignidad. Diste sin pedir nada. Eso importa más de lo que crees. Apartó la mirada, repentinamente abrumada por la sinceridad en su voz. Una parte de ella quería creer cada palabra. Otra parte susurró las advertencias de siempre. La gente con poder siempre tenía influencia,
y ella estaba cansada de usar influencias que no llevaban a ninguna parte. Pero entonces él se arrodilló junto al sofá y apartó con cuidado el borde de la colcha del rostro dormido de Maike. Le rozó la mejilla con un nudillo. «Es fuerte», dijo Harold. «Pero noto que su corazón está trabajando más de lo debido. Había visto esa mirada antes en mi propia hija antes de perderla». El peso de esa verdad se instaló entre ellos. La voz de Grace era baja. «Lo siento. No quiero lástima», dijo. «Quiero un propósito». Se puso de pie y se giró hacia ella con una determinación que antes no había estado en sus ojos. «He pasado años intentando llenar mi casa de cosas, pero sigue vacía. Y entonces, por una sola noche, en una habitación no más grande que mi despensa, sentí algo que no había sentido en décadas. Hogar». Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas antes de que pudiera detenerlos. Se secó la mejilla con la manga de la chaqueta. «¿Qué dices, Harold?» Respiró hondo. «Quiero ayudar, no como caridad, sino como familia. Déjame llevar a Maike a los mejores médicos. Déjame ayudarte a encontrar un trabajo que no te deje mendigando. Ven a vivir conmigo. No me queda nadie. ¿Y tú? No dejaste que desapareciera». Ella lo miró fijamente. Al hombre que había llegado sin nada, que ahora lo ofrecía todo. Quería decir que sí. Quería proteger a Maike de otro año de listas de peso del hospital y medicamentos que apenas podían pagar. Pero más que cualquier cosa, quería creer que gente como Harold podía existir sin necesitar nada a cambio. «No necesito un salvador», susurró. «No necesitas que te salven», respondió él. «Solo mereces algo más que sobrevivir». El silencio volvió a caer. Afuera, el viento amainó. La casa, por una vez, no crujió. Y en esa quietud, algo cambió. Grace dio un paso adelante y extendió la mano. No como una promesa, no como una rendición, sino como un comienzo. «Está bien», dijo. «Vamos a averiguarlo juntos». Harold tomó su mano cálida, firme, y por primera vez en años, Grace sintió la clase de silencio que no proviene del vacío, sino del final de un ruido largo y duro que finalmente dio paso a la paz. La primera vez que Grace cruzó las puertas de la propiedad de Harold de Gison, la mano de Maike estaba tan apretada alrededor de la suya que podía sentir el temblor en sus dedos. No lo culpaba. La casa parecía más un museo que un hogar. 2 pisos de piedra y cristal, ventanas altas como árboles, puertas pulidas que brillaba como el oro bajo el sol de la mañana. La grava bajo sus botas era demasiado fina, demasiado pálida. Su sonido, demasiado suave comparado con el crujido de la acera agrietada al que estaba acostumbrada. Por un momento dudó en los escalones, recorriendo con la mirada el porche impecable, los setos podados, ese silencio que parecía más ausencia que paz. Pero Harold estaba justo al otro lado del umbral, esperando. No les hizo un gesto para que entraran. No saludó, ni empujó, ni se apresuró. Simplemente abrió la puerta de par en par y se hizo a un lado como diciendo: «Esto también es tuyo, si lo quieres». Maike fue el primero en moverse, su pequeño cuerpo aún frágil, pero repentinamente seguro. Tiró de su mano, atrayéndola hacia adelante con la silenciosa urgencia que solo un niño podía concebir. «Mamá», susurró, «tienen escaleras que brillan». Ella sonrió a su pesar. No se equivocaba. Dentro, la casa resplandecía. No era solo la madera pulida o la suave iluminación empotrada. Era la calidez, el aroma de algo horneándose en una cocina lejana. Atrás, el eco de pasos que ya no sonaban vacíos. Los primeros días fueron cautelosos. Grace se dejó la chaqueta puesta más tiempo del necesario. Esperaba a que alguien con un uniforme impecable le preguntara qué hacía allí. Doblaba la ropa de cama con demasiada pulcritud, se disculpaba con demasiada frecuencia, pero nadie la regañaba ni la corregía. Harold se movía por la casa con paso firme cada mañana, con la mirada más clara, la voz más firme, y siempre, siempre, Maike a su lado. Al principio eran una pareja extraña. Un multimillonario mayor con la memoria que se desvanecía y un niño con el corazón demasiado débil para jugar, pero encontraron el ritmo.
Grace se despertaba con el sonido de Harold explicando las reglas del ajedrez en el solario, mientras Maike reorganizaba las piezas solo para oír al anciano explicarlas de nuevo. Los encontraba en el jardín. Harold señalaba pájaros cuyos nombres solo él recordaba. Maike asentía solemnemente como si tomara notas que nadie más podía ver. Una noche, regresó a casa de su nuevo trabajo, un trabajo a tiempo parcial en un centro comunitario que Harold ayudaba. Reconstruir, solo para encontrar a Maike acurrucado en el sofá con un grueso libro de tapa dura abierto sobre el pecho y a Harold profundamente dormido a su lado, con las manos entrelazadas accidentalmente entre las páginas. No los despertó. Simplemente se quedó allí, observando, escuchando su respiración, sintiendo una especie de quietud florecer en su interior que no tenía nada que ver con el silencio y sí con estar en casa. Había momentos, por supuesto, en que el pasado la asaltaba, cuando entraba en la despensa y recordaba cuántas noches había estado de pie junto a un estante vacío, preguntándose cómo estirar una lata de frijoles para convertirla en una cena para dos. Cuando Maike tosía demasiado fuerte, e instintivamente buscaba un inhalador inexistente, antes de darse cuenta de que el botiquín ahora contenía 6 recetas con su nombre impreso claramente, con el seguro ya pagado. A veces se estremecía cuando Harold alzaba la voz, no por enojo, sino solo para llamar a Maike al otro lado del patio, porque las voces alzadas solían significar problemas, desahucio, rechazo. Pero esos momentos se desvanecían, no porque el dolor desapareciera, sino porque algo más fuerte tomaba su lugar. En la primera nevada real de en invierno, Grace estaba de pie junto a la ventana con una taza de café, más cálido que la mayoría de las noches en las que solían dormir del tirón. Afuera, Harold le enseñaba a Maike a hacer bolas de nieve como es debido. Insistía en que había una técnica, y Maike reía, radiante y radiante, con las mejillas sonrojadas por algo más que frío. El niño corría torpemente pero con paso firme, sin necesidad de que lo cargaran, sin miedo, su corazón se detendría a los 2 pasos. La cirugía había ido bien. La recuperación fue mejor de lo que nadie esperaba. Grace vio como Harold resbalaba ligeramente en el hielo y caía de rodillas. Maike chilló y lanzó una bola de nieve que apenas llegó al pecho de su abuelo. Pero Harold reaccionó con una sorpresa teatral, cayendo hacia atrás con un gemido dramático. Maike se dobló, riendo. Y entonces se giró, miró hacia la ventana y la encontró. La saludó con ambas manos como si fuera una reina tras un cristal. Ella le devolvió el saludo, sonriendo. Entonces Harold también levantó la vista, encontrándose con los ojos de ella, y no saludó. Simplemente asintió. El tipo de un gesto que dice, «Estamos bien ahora. Puedes descansar». Esa noche, después de cenar, después de lavar los platos, contar historias y jugar al dominó que terminó en caos, Grace se sentó con Harold en la sala. El fuego crepitaba suavemente. Maike se había quedado dormido entre ellos, envuelto en la misma colcha que trajeron de la vieja casa. Miró al hombre que una vez había entrado en su vida con solo 2 calcetines rotos y confusión en la mirada. Ahora parecía mayor, de una manera diferente. No más débil, solo más humano. ¿Estás bien?, preguntó. Harold respiró hondo. No sé cuánto tiempo me queda con todos mis recuerdos intactos. Algunas mañanas me despierto y olvido qué año es, pero te recuerdo. Recuerdo a Maike, y eso es suficiente. Grace asintió lentamente. No tienes que recordarlo todo. Estaré aquí para recordártelo. Él sonrió. El tipo de sonrisa que llega a las comisuras de los ojos. Me diste una noche de descanso. Te debo el resto de la mía. Ella no respondió. Ella simplemente se reclinó, cerró los ojos y dejó que el fuego le calentara la cara. La casa no estaba en silencio. Se oía el tic-tac del reloj, el susurro de la respiración de Maike, el ocasional hundimiento de las viejas tablas del suelo, pero ya no hacía frío. Ni la casa, ni su vida, ni el espacio entre ellos. Y en algún lugar debajo de todo ese calor, una verdad se asentó profunda y tranquila. La familia no siempre se hace por la sangre ni se mide por la historia. Se crea en los momentos en que extraños deciden verse, abrazarse y quedarse.
Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.